Texan Global School. En esta clase analizaremos intervalos. Los intervalos expresan subconjuntos de los números reales los cuales, geométricamente, corresponden a un segmento de la recta numérica. Existen tres formas generales para representar intervalos. La primera es en forma de intervalo ordenado, acotados por paréntesis o corchetes. La segunda es utilizando la notación de conjunto por comprensión. Y la última, en forma gráfica, como un segmento de la recta numérica. Analizaremos cada uno de los cuatro tipos de intervalos: abierto, cerrado, mixto e infinito. El intervalo abierto es un tipo de intervalo ordenado que se acota con paréntesis. Su conjunto por comprensión utiliza los símbolos mayor que y menor que. Gráficamente los extremos del segmento contienen un punto sin rellenar. Las tres representaciones indican exactamente lo mismo. En este caso, la variable x representa todos los valores mayores al elemento a y menores al elemento b. Los elementos a y b no pertenecen a este intervalo. El intervalo cerrado es un tipo de intervalo ordenado que se acota con corchetes. Su conjunto por comprensión utiliza los símbolos mayor o igual y menor o igual. Gráficamente los extremos del segmento contienen un punto relleno como se observa. Estas representaciones indican que la variable x representa todos los valores mayores o iguales al elemento a y menores o iguales al elemento b. Los elementos a y b sí pertenecen a este intervalo. Veamos un primer ejemplo. Nos piden identificar el tipo de intervalo y representar las dos simbologías faltantes. Haremos una breve descripción de los elementos del conjunto. Como podemos ver, es un intervalo cerrado por los dos extremos ya que está acotado con corchetes. Su representación como conjuntos por comprensión, así como su gráfica, representan todos los valores mayores a 2 y menores a 3 incluyendo el 2 y el 3. Algunos ejemplos de elementos que pertenecen a este intervalo son 2, 2.01, 2.3, 2.85, 2.999, 3. En el segundo ejemplo podemos ver que es un intervalo abierto ya que el conjunto por comprensión utiliza los símbolos mayor que y menor que. Su representación como intervalo ordenado, así como su gráfica, representan todos los valores mayores a -1 y menores a 2, pero no incluyen al -1 ni al 2. Algunos ejemplos de elementos que pertenecen a este intervalo son -0.9, -0.58, 0, 1, 1.999. El intervalo mixto es aquel compuesto por la combinación de un intervalo abierto y un intervalo cerrado. Al igual que los anteriores, se representa de tres formas las cuales tienen el mismo significado. Podemos tener un intervalo mixto, abierto por la izquierda y cerrado por la derecha como se muestra en el pizarrón. Estas tres representaciones de intervalo mixto indican que la variable x representa todos los valores mayores al elemento a y menores o iguales al elemento b. El elemento a no pertenece al intervalo, pero el elemento b sí pertenece a este intervalo. El otro caso de intervalo mixto es cerrado por la izquierda y abierto por la derecha como se muestra. Este intervalo representa todos los valores mayores o iguales al elemento a y menores al elemento b. El elemento a sí pertenece al intervalo, pero el elemento b no pertenece a este intervalo. Veamos un ejemplo. El intervalo indicado es un intervalo mixto, abierto por la izquierda y cerrado por la derecha. Su representación como conjunto por comprensión es x, tal que x representa todos aquellos valores mayores a -3 y menores o iguales a 7. Algunos ejemplos de elementos que pertenecen a este intervalo son -2.9, -1, 0, 1/3, pi, 5, 6.999, 7. Recordemos que pi es un número irracional igual a 3.14159, etc. Dentro de los intervalos infinitos, podemos representar el conjunto de los números reales con la notación analizada, desde menos infinito hasta más infinito, o x, tal que x pertenece al conjunto de los números reales. Gráficamente su representación muestra todos los puntos de la recta numérica. Hay cuatro combinaciones de intervalos infinitos. El primer caso, abierto por la izquierda hasta más infinito. Representa todos los valores mayores al elemento a, sin que a pertenezca al intervalo. El segundo caso cerrado por la izquierda hasta más infinito. Representa todos los valores mayores o iguales al elemento a, el cual sí pertenece al intervalo. El siguiente caso, abierto por la derecha desde menos infinito. Representa todos los valores menores al elemento b, sin que b
pertenezca al intervalo. El último caso, cerrado por la derecha desde menos infinito, representa todos los valores menores o iguales al elemento b, el cual sí pertenece al intervalo. Veamos otro ejemplo. Identificaremos el tipo de intervalo y representaremos las dos simbologías faltantes con una breve descripción del intervalo. Como podemos ver, es un intervalo infinito, abierto por la derecha. Su representación como conjunto por comprensión es x, tal que x representa todos los valores menores a menos 2. Gráficamente su representación se muestra en el pizarrón. Este intervalo representa todos los valores menores a menos 2. Algunos ejemplos de elementos que pertenecen a este intervalo son menos 2.01, menos 3, menos 500, etc. En este último ejemplo, podemos ver que también es un intervalo infinito, pero cerrado por la izquierda. Este intervalo representa todos los valores mayores o iguales a 0. Algunos ejemplos de elementos que pertenecen a este intervalo son 0, 0.005, 1, 3 medios, 2, 30, 140. Texum Global School. Global Online Learning. Knowledge for the World. www.texumglobalschool.com